¿Cómo están, jóvenes? Continuando con las clases teóricas virtuales, vamos a ver antibióticos 3. Bien, la clasificación, por ejemplo, de perdón, las fluoroquinolonas corresponde a los de la segunda generación en adelante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las quinolonas que no tienen flúor corresponden a la primera generación, entre ellas el ácido nalidíxico, el ácido oxolónico. El ácido nalidíxico es el más popular empleado por sus características antimicrobianas, y las de segunda generación, las más empleadas en la actualidad, por ejemplo, la ciprofloxacina, la norfloxacina y el resto. Sin embargo, si bien existe hasta la cuarta generación, no todas están en las farmacias. Es decir, en lo que más vamos a encontrar es el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina y norfloxacino, los que más se emplean. Bien, hablar de las quinolonas y las fluoroquinolonas tienen una actividad excelente contra gérmenes gram negativos. Tienen una actividad limitada contra gram positivos y tienen efectos secundarios limitados. Podemos emplear este fármaco en sepsis, considerando que si bien este medicamento tiene mayor actividad sobre gérmenes gram negativos, es una opción también cuando no se puede emplear las sulfas. Hablamos del cotrimoxazol. En cuanto a su clasificación, bueno, pues ya conocemos con la cual ya les había mencionado en la primera parte, nos quedamos con la ciprofloxacina. Si bien tiene gran actividad sobre los anaerobios, es de mayor utilidad, es de mejor utilidad sobre las infecciones en la cavidad oral. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Inhibe la ADN girasa. Además, inhibe la topoisomerasa 4. Si bien sabemos que inhibe la ADN girasa, vamos a considerar que si bien tiene una eficacia ante gérmenes gram negativos, considerando que si bien actúa también sobre los gérmenes gram positivos, el mecanismo de acción va a ser para este último la inhibición de la topoisomerasa 2 y 4. ¿Cuál es el espectro de acción de estos medicamentos, de este grupo? Sobre todo las muy susceptibles están las que se presentan en este cuadro, entre ellas la Escherichia coli, ¿no es cierto? Y entre otras. Sin embargo, podemos emplearlas también en la Neisseria gonorrhoeae y las conocidas, ¿no es cierto? Es decir, algunas infecciones gastrointestinales como la salmonelosis, por ejemplo, así como la shigellosis, y sobre todo también sobre la enfermedad del cólera. Su espectro de acción, bueno, tiene una pobre actividad sobre Streptococcus pneumoniae, tiene poca actividad sobre las clamidias. Sin embargo, si bien incluidos muchos microorganismos resistentes a penicilina, cephalosporins y aminoglucósidos, se puede emplear sobre algunos gérmenes que aún estén susceptibles. Tiene una nula actividad contra los bacteroides, entre otros. En cuanto a la farmacocinética, se administra por vía oral y vía intravenosa. Su vida media es de 5 horas. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la orina y las heces. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, se puede utilizar en las profilaxis antimicrobianas, en las infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias. Este último muy escaso en cuanto a su actividad sobre los gérmenes que van a producir patología infecciosa a este nivel, pero también se puede utilizar sobre todo en infecciones osteomusculares y de tejidos blandos, en la osteomielitis, por ejemplo.
y en odontología en las estomatitis, como estamos viendo en el cuadro, ¿no es cierto? Un ejemplo de una estomatitis. Bien, en cuanto a la dosis y vía de administración, vía oral, 250 miligramos cada 12 horas. Y bueno, pues hay presentaciones de 500 miligramos, así como de 750 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día. En cuanto a la presentación de inyectables, se administra en infusión intravenosa a pasar en 30 a 60 minutos. En las infecciones osteoarticulares, en las neumonías, en las infecciones de tejidos blandos y otras infecciones, 400 miligramos 2 veces al día por vía intravenosa. En las infecciones del tracto urinario también se puede emplear de 200 a 400 miligramos 2 veces al día. Bien, en cuanto a las reacciones adversas, la somnolencia, la fatiga y alteraciones gastrointestinales, así como también la colitis. Puede presentar náuseas en algunos pacientes y causar diarrea en algunos pacientes y algunos mareos leves en ciertos pacientes. Reacciones adversas son sobre todo gastrointestinales. En el sistema nervioso puede presentar cefalea, mareos, delirio, a veces alucinaciones. En cuanto a la piel, ¿no es cierto? Hay fotosensibilidad en cuanto a sus efectos adversos y en los niños puede dar artropatía. Por eso es que no se debe emplear en los niños este grupo de medicamentos. Puede causar leucopenia, eosinofilia, efectos hepáticos, elevación enzimática, daño hepático. Puede producir en ciertas ocasiones hemólisis, fallo renal, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y QT prolongados en el electrocardiograma. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las quinolonas. Está contraindicado en el embarazo, así como en los niños y lactancia, repito, niños y lactancia, o pacientes lactantes. Interacciones con la teofilina inhibe su metabolismo. Con algunos AINES potencia su efecto sobre el sistema nervioso central y aumenta el riesgo convulsivo. Puede tener interacción con la rifampicina, que puede causar sinergia contra estafilococos. Con los antiácidos interviene la absorción del fármaco y con la warfarina, prolongación de la protrombina. Este otro grupo de medicamentos, las tetraciclinas, forman una de las familias de antibióticos más antiguos. La primera de ellas, la clortetraciclina, fue obtenida en 1948 a partir del Streptomyces aureolefacins. Actualmente se prefiere el uso de la doxiciclina en infecciones de piel, como se verá más adelante. Bien, esta es la clasificación de las tetraciclinas. Las de acción corta, las de acción intermedia y las de acción prolongada. En odontología se puede utilizar la doxiciclina, así como la tetraciclina, la rolitetraciclina. Sin embargo, tiene unos efectos adversos muy severos a nivel de la dentición. El mecanismo de acción de las tetraciclinas es que inhiben la síntesis de las proteínas bacterianas por fijarse a la superunidad del ribosoma 30S. Los macrólidos eran 50S, recuerden eso para el examen. Bloquean la fijación del aminoácido ARN transmisor al sitio receptor, al sitio aceptor. Como farmacocinética, por vía enteral, las tetraciclinas se absorben en el duodeno e intestino delgado bajo la absorción por esta vía. Para la clortetraciclina es de 30%, para la doxiciclina es de 93%, para la minoxiclina es 95%, por tanto tampoco es rápida ni completa. Mientras que por vía parenteral se absorbe por vía intramuscular y vía subcutánea, los alimentos disminuyen su absorción. La unión a las proteínas, en cuanto a la distribución, la unión a las proteínas es inestable y se difunden bien a todos los órganos, pasan a la placenta, por ende pasa también al feto. Se puede concentrar en el tejido óseo y dental del feto, por lo que no debe administrarse en embarazadas. Pasan fácilmente al líquido cefalorraquídeo aún sin infección. Pasan al líquido intracelular, tanto al líquido extracelular. En cuanto a metabolismo, la doxiciclina y la minoxiclina sufren una hidroxilación.
En cuanto a su excreción, se excretan por orina, por bilis, lágrimas, saliva, leche materna, principalmente en forma activa. La vía de eliminación es la renal a través de la filtración glomerular. Aunque en el caso de las tetraciclinas de larga duración, la vía más importante es la excreción biliofecal tras sufrir circulación enterohepática. Un efecto adverso interesante de este grupo de medicamentos es que están relacionadas con el hueso y los dientes. Por ejemplo, en este caso, las tetraciclinas son capaces de depositarse en dientes y en los huesos, especialmente si se encuentran en la fase de desarrollo, formando un quelato con el calcio. Puede interferir en la osteogénesis. Los depósitos de estos fármacos en el diente puede que parece que son irreversibles, mientras que los presentes en el hueso pueden desaparecer a medida que progresa la remodelación en este tejido. Las consecuencias prácticas son relevantes al producir manchas en los dientes de color amarillo o marrón si se administran durante el embarazo, especialmente a partir del tercer mes y hasta el momento en que se produce la calcificación completa de los dientes en el niño, es decir, 7 u 8 años. Si bien tiene también reacciones adversas, además está influenciado en la disminución del crecimiento óseo y alteraciones del color de los dientes, como ya dijimos y detallamos. Puede presentar una hepatopatía, es decir, una toxicidad hepática, alterando la función hepática. En cuanto a la toxicidad renal, cuando se administra un diurético existe una retención de nitrógeno que puede ser peligroso. O sea, en la imagen podemos ver, miren, los dientes de color amarillo comparado con un diente, en este caso de color normal o blanco. En este caso estamos viendo el efecto adverso que se tiene, ¿no es cierto?, en la dentición. Los efectos adversos a nivel de la piel y mucosas, ¿no es cierto?, sobre todo en la piel, puede causar una fotosensibilidad, es decir, la luz puede ser percibida, ¿no es cierto?, de forma muy intensa y molesta. Es un fenómeno muy frecuente, aunque su intensidad suele ser leve, cursando con eritema, a veces en otros casos edema. Puede causar hipersensibilidad, puede causar urticaria, retch morbidiforme, dermatosis exfoliativa, angioedema, glositis atrófica o hipertrófica. En otros órganos, el uso prolongado de las tetraciclinas altera la flora normal bacteriana y produce candidiasis oral y vaginal. Bueno, pues ya dijimos, ¿no es cierto?, la hepatotoxicidad que puede causar. En cuanto a los riñones, ¿no es cierto?, puede reducir la función excretora y acumulación tóxica del fármaco en el organismo. En cuanto a las alteraciones sanguíneas, puede causar leucocitosis y linfocitosis atípica. Bueno, las dosis en adultos de 500 miligramos cada 6 u cada 8 horas. En niños mayores de 12 años, 50 miligramos por kilo peso día divididos en 4 dosis. La la presentación viene en cápsulas de 500 miligramos. Vía de administración, bueno, pues la vía oral, la dosis oral varía de 1 hasta 2 gramos día en adultos, como ya dijimos. Bueno, por lo general debe administrarse 2 horas antes o 2 horas después de los alimentos. Mucho cuidado con eso. Bien, en cuanto al metronidazol, el metronidazol es un agente sintético antimicrobiano y antiparasitario, clasificado dentro del grupo de los nitroimidazoles. Es antimicrobiano, es decir, antibacteriano y además antiparasitario. Fue introducido en la terapéutica en el año 1959 para los tratamientos de infecciones producidas por trichomonas vaginales. Su empleo actual, bueno, pues en las colpitis o en vaginitis de diferente etiología, en este caso, por ejemplo, por tricomonas se puede utilizar este medicamento,
Pero con el paso del tiempo fue reconocida su actividad frente a gérmenes anaerobios, es lo que nos interesa en odontología. El medicamento denominado metronidazol está en el grupo de los nitronidazoles. Si bien son antibacterianos, amebicidas, yaticidas, tricomonicidas e incluso, si bien considerando la actividad de estos medicamentos, se utiliza la especialidad de ginecología, ¿no? Es más utilizado en ginecología. Pero en odontología, por su actividad sobre anaerobios, es muy útil este medicamento. A veces puede asociarse, se debe asociar con otros antimicrobianos, sobre todo en endodoncia. Bien, en cuanto a los antichagásicos, bueno, pues eso, hay otro grupo de medicamentos, el grupo de los benznidazoles. Y en cuanto a los nitrofuranos, si bien existe el grupo de los medicamentos, la nitrofurantoína, por ejemplo, la nitrofurazona, son antibacterianos que no tienen empleo en odontología, solamente como mención y conocimiento. Mecanismo de acción. Bueno, pues el metronidazol y sus metabolitos hidrolizados no inducen la degradación del ADN, sino son activados en la célula blanco. Es decir, los metabolitos activos serían producidos de la reducción del grupo nitro del metronidazol. Su actividad antimicrobiana, como ya dijimos, ¿no es cierto?, sobre anaerobios. Anaerobios gram negativos, en este caso los bacteroides, la Eprobacteria, y entre los gram positivos, las especies de Peptostreptococcus, ¿no es cierto? Y entre los protozoarios, el Trichomonas vaginalis, Yardelandia, Entomoebis stolítica y Balantidium coli. Otros microorganismos susceptibles, ¿no es cierto?, el Helicobacter pylori. Por eso es que en realidad a veces se emplea, ¿no es cierto?, este medicamento en las gastritis causadas por esta bacteria, Helicobacter pylori. Y también sobre las espiroquetes de la boca. Su actividad es variable frente al Campylobacter fetus, Gardnerella vaginalis y Treponema pallidum. Farmacocinética. Su biodisponibilidad, en cuanto a su biodisponibilidad, la doctoral del fármaco son rápidamente absorbidas y distribuidas a casi todo el organismo. Los alimentos retrasan su absorción. Los niveles del suero pueden ser detectados después de 1 hora de administración, alcanzando una concentración plasmática máxima de 8 a 13 miligramos litro. Distribución. El volumen de distribución es de 80% del peso corporal, menos del 20% que se une con proteínas plasmáticas. La penetración tisular es excelente en casi todos los tejidos y líquidos corporales. Bueno, pues en cuanto a metabolismo, 50% de la dosis se metaboliza en el hígado por reacciones de oxidación, hidroxidación y glucuronoconjugación o glucuronidación, es lo mismo. Vida media de 8 a 9 horas. Bueno, pues se elimina por vía renal el 80% y en menor proporción, ¿no es cierto?, fecal. Presenta un aclaramiento total de 100 ml por minuto en 10 horas, de 6 a 10 horas. Reacciones adversas pueden causar algunas reacciones adversas no tan manifiestas en cuanto a la piel y genitourinarias y neurológicos, pero sí puede causar manifestaciones gastrointestinales importantes y también es no tan frecuente en cuanto a la sangre. Interacciones. Puede potenciar la toxicidad del alcohol. Cuando se usa con antiácidos, disminuye su absorción. Cuando se emplea conjuntamente con anticoagulantes, aumenta los niveles de anticoagulante. Si se utiliza la cimetidina, por ejemplo, sí, que está, ¿no es cierto?, se emplea cimetidina en las gastritis, disminuye el metabolismo del metotrexato. Fenobarbital disminuye la acción, ¿no es cierto?, del metotrexate. El metronidazol, en este caso, metronidazol aumenta la creatinina sérica y los niveles de litio en la sangre.